Y vamos a compartirte entonces el escritorio para observar pues algunos aspectos que quiero ahí abordar. Entonces, hoy vamos a trabajar el elemento de competencia 3. Que habla de la programación modular. El tema que nos compete hoy, ya yo descargué aquí pues entonces, habla de programación modular. Aquí lo que vamos a ver es pues, entonces que ya no vamos a trabajar un algoritmo secuencialmente como lo venimos trabajando, sino que vamos a utilizar lo que conocemos con el nombre de funciones, subprogramas o procedimientos. Esto lo que hace es dividir el algoritmo pues en varias partes y cada parte se especializa en desarrollar una única actividad o tarea. Eso es entonces en síntesis lo que es la programación modular. Encontramos dentro de ella pues subprogramas, procedimientos o funciones. Vemos que una función, por ejemplo, toma uno o más valores denominados argumentos o parámetros actuales y según el valor de estos devuelve un resultado. Entonces, estas funciones, pues si conoces algo de programación en algún lenguaje, pues es como los métodos dentro del lenguaje de programación orientado a objetos. Siempre nos va a devolver algo, una función, ¿sí? ¿Cómo se declara una función? Pues se hace con la palabra reservada función, una variable de retorno en la cual nos va a devolver el resultado de las acciones que se hayan realizado dentro de la función, el símbolo de asignación y el nombre que le vamos a dar a la función, y dentro de paréntesis pues están los distintos parámetros que se conocen como argumentos. En el cuerpo pues estarán las distintas acciones que va a desarrollar la función y siempre termina con un fin función. Entonces, esa es la estructura general de cómo está compuesta una función. Repito, palabra clave función, una variable de retorno, la asignación, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. ¿En qué se diferencia de un procedimiento? Pues conocemos con procedimiento aquel proceso en la cual no se devuelve ningún valor. Aquí tenemos una variable de retorno. Esto sería lo único que cambiaría para un procedimiento. Eliminamos la variable de retorno y la asignación para dejar el nombre de la función. Entonces queda así, función, nombre de la función, fíjate, y los argumentos. Aquí se realizan las actividades, las acciones y finaliza. Esa es la diferencia desde el punto de vista técnico de cómo se define una función, un procedimiento, perdón. Entonces vemos que no tiene la variable retorno, por lo tanto no nos retorna nada especialmente. Entonces vamos a trabajar con esos dos tipos, con funciones y con procedimientos. En cuanto a los parámetros, vamos a encontrar parámetros por valor. Reciben una copia de los valores del parámetro actuales, por lo tanto, los cambios que se produzcan en ellos por efecto del subprograma no podrán afectar los parámetros actuales. Esto, mejor dicho, se lo explico para que se entienda mejor a través de un ejercicio. En cambio, los parámetros por referencia, lo que se pasa es la dirección de memoria del parámetro actual y los cambios que se hagan pues dentro de la función o su proceso pues va a afectar directamente al valor del parámetro. Esto también se lo explico ahorita dentro de el ejercicio para que vayamos entendiendo. Encontramos el concepto de variables globales y locales, pues son conocidas variables globales las que se declaran o definen dentro del algoritmo principal y van a tener un ámbito de cobertura total desde cualquier parte del programa o del algoritmo. Y las locales son aquellas que se definen al interior de cada función o subproceso.
Ese sería el concepto de variables. Y ya lo que viene, pues, es explicar, pues, todo el concepto de lo que es la programación modular. Realmente a partir de este elemento de competencia es la verdadera programación, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a trabajar y es cuando empieza el concepto de programación en firme. ¿Qué habíamos hecho antes? Pues antes más bien lo que habíamos hecho era aprender a manejar las estructuras básicas como las entradas, leer, salida, escribir, los ciclos, repetir, el para, serían el mientras, serían como básicamente eso. Y los condicionales, el sí y el según. ¿Cierto? Los utilizábamos de una forma secuencial, hacíamos todo el algoritmo de principio a fin. Ahora pues vamos a mirar otra técnica que es muy interesante y que les va a servir no solo para este módulo, sino para que lo apliquen en cualquier lenguaje de programación. La diferencia es que aquí hablamos de funciones o procedimientos. En los lenguajes de programación orientados a objetos se habla de métodos, pero a la larga pues es lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a abrir el PCIN para hacer un pequeño ejercicio. Es más, yo tengo algo preparado por aquí, ahora que me acuerdo. Lo básico, por supuesto. Entonces tenemos aquí algoritmo que he llamado chat4 y fin algoritmo. Esto lo conocemos, pues cada vez que vamos a hacer un algoritmo, él automáticamente nos genera esa línea. Entonces, aquí tenemos unos conceptos ya de lo que son funciones para lectura o entrada de datos. ¿Esto qué significa? Que a partir de hoy, los algoritmos que vamos a desarrollar, los vamos a desarrollar y todos los datos de entrada los vamos a poder capturar a través de estas funciones que ya están diseñadas y que ustedes pueden reutilizar, copiar y pegar en cada algoritmo para no tener que volverla a escribir, porque aquí ya entonces se hace reutilización de código. Entonces tenemos una primera función para leer un valor numérico entero o real. Es decir, que cuando necesitemos que el dato de entrada sea un número, sea entero o real, vamos a utilizar esta función. Fíjense que tiene la palabra reservada, la variable de retorno que se llama val, la asignación, el nombre de la función que es leer valor y los parámetros entre paréntesis. Entonces, ¿qué tiene parámetro? Un mensaje, un límite inferior y un límite superior. Esos son los parámetros que tiene esta función. Recibe entonces un mensaje, un límite inferior y un límite superior. Ahorita vamos a verlo cómo funciona eso. Tiene un ciclo repetir. Hay un escribir, muestra una línea en blanco. Dice que va a visualizar el mensaje que recibe aquí. En el parámetro lo vamos a mostrar aquí. Vamos a leer un valor y luego se valida si el valor es menor que el límite inferior que se envió aquí o es mayor que el límite superior que se envió acá. Entonces nos va a decir que hay un error. Debe ser mayor o igual al límite inferior y menor o igual. Pero aquí no nos va a mostrar LI ni LS. Nos va a mostrar el contenido de la variable LI y LS. Y le va a decir que presione Enter para continuar y va a quedarse ahí hasta que el usuario pues presione esa tecla. Y aquí dice hasta que valor sea mayor o igual que LI y valor sea menor o igual que LS. Entonces, ¿qué me va a hacer este ciclo? Me va a hacer que hasta que no se ingrese un valor dentro del rango LI a LS, pues no nos va a permitir salir de allí. De esta forma ya empezamos a validar los datos de entrada. Eso lo vamos a utilizar entonces con la función leer valor. Pero también tenemos una función que es leer cadena. ¿Sí? Esta función pues, nos sirve para leer un dato tipo cadena como nombres, direcciones, entre otros. Igual tiene el ciclo repetir,
un escribir en una línea en blanco, va a visualizar el mensaje que recibe como parámetro, que es uno solo, va a leer la cadena, ¿sí? Y si la cadena está en blanco, cuando encontramos que cadena igual a comillas, comillas, pues eso significa que si cadena está en blanco, entonces nos va a decir que hay un error, el campo no puede estar en blanco y nos va a pedir que presionemos Enter para continuar y se va a quedar allí hasta que presionemos una tecla. Y eso se va a repetir hasta que la cadena sea diferente de espacio en blanco, ¿sí? Entonces, eso se va a repetir, no podemos salir hasta que nos digitemos el nombre o el dato que se esté solicitando. Lo mismo está para cuando necesitamos ingresar un carácter. Por ejemplo, cada vez que preguntamos, ¿desea ingresar nuevos datos, sí o no? Si estamos trabajando, por ejemplo, con el sexo, entonces decimos que M para masculino, F para femenino, por ejemplo. Eso nos va a permitir entonces utilizar esta función que se llama leer carácter. Entonces tenemos la palabra reservada función, la variable de retorno car, la asignación, el nombre, leer carácter y los parámetros que son un mensaje, un carácter 1, un carácter 2. También está el ciclo repetir, escribir sin saltar y mostramos el mensaje y vamos a leer el carácter. ¿Qué hacemos ahora en el sí? Validamos que ese carácter que se ingresó a través de leer carácter se corresponda con el carácter C1 o con el carácter C2. Para eso decimos, si mayúscula de carácter es diferente de mayúscula C1 y mayúscula de carácter es diferente de mayúscula C2, entonces escribir hay un error, debe ingresar y mostramos los caracteres que debe ingresar la persona, ¿sí? Y presionamos Enter para continuar y ahí se queda esperando hasta que presionemos ese tecla. Y ese ciclo se repite hasta que las mayúsculas del carácter sea igual a la mayúscula de C1. C1 es esto, parámetro, y C2 es el otro. Entonces, hasta que eso se cumpla, o cuando se cumpla, se finaliza la ejecución. Entonces, son las tres funciones que tenemos que vamos a utilizar de aquí en adelante en todo algoritmo. Siempre que vayamos a hacer, a partir de este momento, un algoritmo, en programación modular podemos hacer uso de estas tres funciones: leer carácter, leer cadena y leer valor. Ahorita pues ya en el ejemplo podemos explicarte mejor cómo es la estructura y cómo es el funcionamiento de estas funciones. Entonces, a manera de ejemplo, para enseguida empezar a utilizarlas, ¿cómo hago? Si yo necesito ingresar un número, vamos a decir, yo necesito ingresar una nota. Y la nota se califica entre 0 y 5, por ejemplo. Entonces yo tengo que utilizar mi función leer valor, porque leer valor me funciona para un valor numérico entero o real, ¿cierto? Entonces, si yo necesito ingresar, por ejemplo, la nota 1, vamos a suponer que yo tengo aquí la variable nota 1, y yo digo, voy a asignarle, y llamo mi función leer valor, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis, si yo miro, él espera un mensaje, ¿sí? La función valor espera un mensaje. ¿Cuál será ese mensaje? El mensaje que el usuario va a ver en la pantalla. Entonces, si yo digo aquí, digite la nota 1, por ejemplo, algo sencillo. Ese sería este mensaje que está esperando aquí. Lo recibe esa variable. Luego me dice, hay un límite inferior y un límite superior. Entonces tengo que decirle aquí, coma, debe ir entre 0,5. ¿Cierto? Y automáticamente se quita el error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una nota debe estar entre 0 y 5. Pero no se debe colocar también al principio la palabra reservada función, o él automáticamente ya toma
como tal no, ese... no, aquí ya estamos leyendo, o sea, aquí estamos utilizando la función leer valor que está definida aquí abajo ya, en esta parte que te resalto. Ok. ¿Sí? Entonces lo que estamos llamando esta función leer valor aquí. Leer valor. Le estamos pasando un mensaje que recibe aquí la variable MSG, cual es digite la nota 1. El límite inferior, que es 0, y el límite superior, que es 5 en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo echo a ejecutar esto, lo voy a poner paso a paso para que tú veas. Entonces, aquí está, mire. Él viene aquí. Y ahí espera a que yo digite. Voy a digitar, no el 5, voy a digitar 7, por ejemplo, 7. Entonces viene aquí y él valida y dice, error debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5. ¿Y de dónde toman estos valores? Cuando creamos cuando hicimos el llamado a la función que le estamos mandando el mensaje y el límite inferior y el límite superior, 0 y 5. Entonces nos dice, debe ser mayor o igual que 0 y menor que 5. Y presione Enter para continuar. Entonces yo hago eso, él continúa. Y vuelve a repetir el proceso. Exacto, él nos va a salir de allí. Si yo ahora digito menos 5, por ejemplo, él se va a quedar ahí, va a decir, error, debe ser mayor o igual que 0 y menor que 5. Entonces, como dije que era menos 5, pues es menor que 0. Por lo tanto, no da. Presiono Enter y él se queda allí. Y nuevamente me va a pedir que ingrese en la nota. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, un 4, él finaliza, sale y ya retorna al algoritmo principal. Entonces, como aquí no hay más instrucciones, sino que encuentra el fin de algoritmo, por eso dice que la ejecución finalizó. Pero ya te diste cuenta cómo funciona esta parte. O sea, ya yo puedo empezar a ingresar cualquier dato. Entonces, vamos a ingresar otro dato. Por ejemplo, la nota 2. Nota 2. Entonces, simplemente le digo leer valor nuevamente porque voy a leer un valor y ahora el mensaje sería digite la nota 2, ¿verdad? Lo mismo, como es una nota, debe ir entre 0 y 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos otra. Pero no necesariamente es una nota. Yo incluso la función leer, si yo necesito, por ejemplo, nota, no, vamos a decir sueldo. Por ejemplo, sueldo. Le voy a asignar leer valor. ¿Y qué va a hacer leer valor? El mensaje. Yo, por ejemplo, voy a decir, digite su sueldo. Algo así. ¿Y el sueldo en cuánto debe estar? El mínimo, que es 1.000.000. Entonces, 3, 1, 2, 3. Y vamos a suponer que el máximo sueldo que hay en la organización son 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, por ejemplo. Y de esa manera, yo estaría utilizando la misma función leer valor 3 veces en las dos primeras para ingresar una nota entre 0 y 5 y en el segundo para ingresar un sueldo, el tercero, perdón, para ingresar un sueldo entre 1.000.000 y 10 millones. Podemos ejecutarlo nuevamente paso a paso aquí para que veas. Acá va. Vamos por la nota 1. Entonces allí se para. Yo voy a decir 4 nuevamente. Él mira. Como eso no se cumpla, sale hasta que sale. Y va. Salta el algoritmo principal a la nota 2. Y ahí se queda ahora esperando que se ingrese a la nota 2. Si yo digo 3, por ejemplo, él valida, llega aquí, sale la función, va al algoritmo principal y ya está en sueldo. Y retorna a leer valor. Pero ¿qué pasa? Ya no viene con los parámetros de 0 y 5, sino de 1.000.000 y 10 millones. Entonces dice,
digite su sueldo. Vamos a suponer que es 1.850.000. 1, 2, 3. Entonces ya él valida que sí se cumpla la condición y me dice que finalizó. Entonces, como ves, se puede utilizar la función leer valor para una nota entre 0 y 5 o igual para un sueldo entre 1.000.000 y 10 millones. Pues datos que tomamos el de 1.000.000 porque es el salario mínimo legal vigente y que digamos que ese es el rango más alto de 10 millones que pueda haber en la empresa. Bien. Comprendo. O sea que lo importante es que se esté cumpliendo como el orden de los parámetros, que se tenga un mensaje, un límite Inferior. inferior y otro superior. No Correcto. pueden haber dos superiores o dos No, inferiores. no, tiene que ser en el orden. Ok. Exacto, ya vimos eso. Ahora vamos a ver cómo ingresar una cadena. Por ejemplo, yo quiero ingresar una dirección. Entonces yo tengo la variable dirección, le voy a asignar igual, siempre lo mismo, leer cadena. Si miramos la función leer cadena, solo tiene un mensaje, ¿verdad? Como parámetro. Entonces le debo pasar como parámetro un mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Digite tu dirección. Algo así. Ese sería. Vamos aquí para ahorrar tiempo, vamos a poner esto en comentario. Ya lo probamos y vamos a probar dirección ahora. Si lo ejecutamos, bueno, pero vamos a hacerlo paso a paso. Ahí va, dirección y pasa a dirección ahora, ¿sí? Aquí muestra el mensaje, digite su dirección y se queda esperando allí. Si yo le doy Enter, me está diciendo error, el campo no puede estar en blanco. Presione Enter para continuar, yo presiono Enter y como en el caso anterior, pues él se queda allí a esperar que se digite la dirección. Si yo digo aquí calle 87, qué sé yo, número 12120, por ejemplo, y le doy Enter, entonces ya él va a finalizar y retorna al algoritmo principal y dice fin del algoritmo en este caso, porque no hay más instrucciones para desarrollar. Y si yo lo que quiero es, por ejemplo, ingresar un género, entonces yo tengo la variable aquí, género, que le voy a asignar y voy a decir leer carácter. Entonces yo voy a decir, ¿qué tiene la función carácter? Tiene un mensaje, un carácter 1 y un carácter 2. Entonces, le voy a pasar. El mensaje debe ir entre comillas. Entonces, digite F para femenino o M para masculino. Algo así. Y ese sería el mensaje de leer carácter. Ya tenemos el mensaje. ¿Qué falta? El carácter 1 y el carácter 2. Por eso me está dando error. ¿Cuál es el carácter 1? Entonces vamos a decir que es M y el 2 que es F, ¿verdad? Porque eso es lo que está. Bueno, vamos a colocarlo en el mismo orden, F y M. No importa si lo dejo así, pero como para conservar digite F y digite M en ese orden de ideas. Listo. Entonces, fíjate que aquí la función carácter, mensaje va entre comillas, carácter 1 y carácter 2, en el algoritmo principal van entre comillas porque estamos hablando de carácter y cualquier carácter o cadena debe estar entre comillas. Entonces, vamos a echar a correr esto paso a paso nuevamente. Ahí nos está pidiendo, dígite su dirección.
Entonces le voy a decir calle 57, número 12120. ¿Cierto? Y viene aquí valida, validó, salió, y viene acá, y lo que sigue es el carácter. Entonces viene aquí, ya mostró, por favor digite F para femenino, M para masculino, ¿verdad? Entonces, si yo digito cualquier letra J, por ejemplo, él viene valida y me dice que error, debe ingresar F o M, mírenlo. ¿Sí? ¿Y de dónde toma ese F o M? Cuando hicimos el llamado aquí, en esta parte, dijimos, dijiste F para femenino o M para masculino. Entonces está tomando esos datos que son estos dos que están aquí, F y M. ¿Sí? Esos son los datos, por eso él sabe a qué se refiere cuando decimos Sí, como que se asignan el valor de los caracteres cuando ya ajá, empiezan a hacer el algoritmo. exacto, con lo que uno necesite trabajar. Y no solo es para FOM, cualquiera que necesite, sí o no, por ejemplo, etcétera. Sí, bien. Entonces, si yo aquí ingreso, eso va a quedar ahí y va a repetirse hasta que se digite, vamos a poner F. Y ahora debe salir. Mira que llegó al fin función y fin al algoritmo. Y ya nos queda entonces la dirección y nos queda un carácter específico que vamos a trabajar. Entonces, estas son básicamente la forma de utilizar estas funciones y ya hablamos un poquito allí pues, en términos generales de lo que son los parámetros. ¿Sí? Allí entonces tenemos esa parte de las funciones y de los parámetros. No ha llegado nadie más. Bueno, yo esperaba que hoy llegara porque es tema nuevo. Bien, entonces, no sé si ya tienes claro, pues, cómo se va a hacer la entrada de datos. Todo esto que hemos hecho aquí es entrada de datos, ¿verdad? Ingresamos una nota, o mejor dicho, dos notas entre 1 y 0, entre 0 y 5. Ingresamos un sueldo entre 1 millón y 10 millones. Ingresamos una dirección y ahora ingresamos un carácter. En este caso, F o M. Eso pues a nivel general y vemos aquí que las funciones leer valor manejan parámetros. Estos parámetros que están aquí se conocen como parámetros por valor. ¿Sí? Se definen así sin más nada, entre paréntesis separados por coma. Y estamos hablando de unos parámetros por valor. Y lo otro que vamos a encontrar son los parámetros por referencia. ¿Sí? Que es esta parte. ¿Qué hacen estos parámetros? Bueno, vamos a probarlo dentro de un ejemplo. Entonces voy a seguir trabajando aquí. Voy a dejar eso allí entre comentarios y vamos a trabajar lo siguiente. Para tratar de explicar, pues, lo que se desea hacer. ¿Verdad? Yo voy a decir aquí. Voy a ingresar un valor, 1. Y voy a llamar la función leer valor. ¿Sí? Entonces yo voy a decir, digite el valor 1. Ese valor 1 va a tener un rango que va a ir de 0 a 100, por ejemplo. Listo. Voy a ingresar otro valor 2 ahora. Digite valor 2. Y lo voy a dejar de 0 a 100 también. Entonces ya tengo dos
variable, valor 1 y valor 2. Voy a colocar acá unas funciones adicionales. ¿Sí? Algo que vamos a requerir, además de las funciones para entrar datos, pues las funciones que vamos a requerir según el análisis del problema que hagamos. En este caso, como es una explicación, pues no hemos hecho análisis. Pero yo voy a hacer una función aquí, función intercambio, lo voy a llamar así, y esa función me va a recibir dos parámetros. Voy a decir que va a recibir, vamos a decir que A, coma B. ¿Sí? Así. Entonces, fíjate que he hecho una función que se llama intercambio. No le voy a poner a devolver nada, porque quiero que veamos la explicación de lo que son los parámetros por valor y por referencia. Entonces, aquí voy a decir una variable que auxiliar, por ejemplo, le voy a asignar A. A le voy a asignar lo que tiene B. Y a B le voy a asignar lo que tiene auxiliar. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Qué se hizo? Esta es una variable local porque está dentro de la función. En este caso, intercambio. Entonces, le he asignado lo que recibe A, que está acá. Y ya le he puesto lo que tiene B, que está aquí. Y a B le he puesto lo que guardamos en auxiliar. Entonces, para poder mirar eso, vamos a decir aquí, escribir. Y voy a colocar aquí. Al inicio de la función. Así, un mensaje. Esto es meramente informativo. Escribir. Puedo decir que A es igual a A. ¿Verdad? Eso es para escribir el contenido de A que recibe aquí y de B. Y voy a decir que B es igual a B. Listo. Eso al inicio de la función. Ahora voy a decir aquí lo mismo, pero va a ser después del intercambio. Entonces vamos a mirar qué sucede, qué valor va a tener A y B al inicio de la función y qué va a tener A y B después del intercambio. Voy a guardar esto. No lo hemos guardado. Así, chat. Y voy a ejecutar. Entonces, nos está diciendo, dijiste el valor 1, voy a estar 4. Dijiste el valor 2, voy a decir 10, por ejemplo. Ah, bueno, ejecución finalizada. Por supuesto, porque no me deja verlo. Pero vamos a colocar aquí. Voy a colocar esto, no se debe, pero lo voy a colocar simplemente para control aquí. Presione una tecla para continuar. Y le voy a decir aquí, esperar tecla. Listo. Eso me va a permitir que haga una pausa hasta que pulse una tecla y no se borre. Entonces lo voy a volver a ejecutar. Había dicho que 4 y 10. Ah, es que no he llamado siquiera la función. Perdón, es que no he llamado intercambio. Entonces vamos a llamar la función intercambio.
¿Cómo la llamamos? Me voy al algoritmo principal. Luego de que leo los datos, digo intercambio, pero la función intercambio espera dos parámetros. ¿Cuál es uno? A, ¿quién lo va a recibir? Valor 1. Y B, valor 2. Ahora sí, ya estoy llamando a la función intercambio. Y vamos a ver ahora sí qué va a pasar. Había dicho 4 y 10. Entonces, aquí tenemos. Voy a hablar un poco esto acá para que se vea mejor. Lo puedas ver mejor desde allá. Entonces dice, dijiste el valor 1, 4 y el valor 2. Dice, al inicio A es 4, que es el primer valor, y B 10, que es el segundo valor, que fue lo que ingresamos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando yo llamo a función intercambio, le estoy pasando como argumento aquí parámetro el valor 1, que es este, y el valor 2, que es este otro, que son los que están aquí. Esos valores, cuando llego a la función intercambio, el valor 1 lo recibe A y el valor 2 lo recibe B. Y me está diciendo que A vale 4 y que B vale 10. Después del intercambio, o sea, después que se hace este proceso, ¿qué encontramos? Que ya A tiene 10 y B tiene 4. ¿Por qué se da eso? Porque internamente dijimos que auxiliar es igual a A le asignaba a B y a B le asignaba auxiliar. O sea, he invertido el contenido, ¿cierto? Aquí. ¿Sí te das cuenta? Sí, estoy viendo que se cambia como tal los valores dependiendo Exacto, de los parámetros que se haya asignado. exacto. Perfecto. Entonces yo lo que quiero que entiendas es esta parte para poderte explicar el concepto de programación modular. Regálame un segundito, porfa, y busco un poco de agua para tomar. Vale. Aquí estoy ya de regreso. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí en la función intercambio? Ah, bueno, vámonos para acá primero. Voy a hacer lo mismo. Me voy a llevar esto que está aquí para el algoritmo principal. Entonces aquí voy a decir escribir y voy a cambiar esto. Antes de llamar la función intercambio. ¿Sí? Voy a mostrar no A, porque aquí no conocemos a A, sino quién, val 1 y val 2. Voy a colocar valor 1 y aquí sería valor 2. Aquí no sería A, sino val 1 y acá sería val 2. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué pasa aquí antes de llamar la función intercambio en el algoritmo principal, para que en el algoritmo principal, para que nos quede ahí y sea claro. Y vamos a ver qué pasa luego de hacer el intercambio. Después, aquí no sería antes, sino después, hacerlo aquí, después de llamar la función intercambio en el algoritmo principal. Entonces, aquí nos queda
esto. Aquí donde hicimos la lectura de los datos y nos quedaría así. Entonces voy a ejecutar y nos pide. Voy a seguir dando el 4 y el 10 que fueron los valores que escogimos al principio. Entonces, ¿qué me dice? Aquí, antes de llamar a la función intercambio en el algoritmo principal, valor 1 tiene 4 y valor 2 tiene 10, que fueron los valores que digitamos aquí, 4 y 10. Luego, muestra al inicio de la función. Bueno, ya hemos colocado aquí de la función intercambio, ahorita le coloco. ¿Qué tiene? A tiene 4, perfecto, que es el valor 1, y B tiene 10, que es el valor 2. Dice, después del intercambio, ahora está invertido. A tiene el valor de B, que es 10, y B tiene el de A, que es 4. ¿Cierto? Y mira que ahora dice, después de llamar la función intercambio en el algoritmo principal, ¿qué pasa? Valor 1 tiene 4 y valor 2 tiene 10. Tienen los mismos valores. No se intercambiaron. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucede es que cuando hablamos de parámetros por valor, lo que se haga en la función, en este caso aquí en intercambio, esto que está arriba del comentario, solo estas 3 líneas, lo que se haga aquí no va a afectar a los parámetros o a las variables en el algoritmo principal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos parámetros por valor. Es decir, yo pueda que haga el intercambio aquí en estas 3 líneas y que aquí se vea que A tiene de B y B tiene el valor de A. Como lo podemos ver aquí, al inicio de la función 4 y 10 y después 10 y 4. Pero en el algoritmo principal, cuando él sale de aquí, encuentra fin función y retorna aquí y viene a escribir aquí la línea esta, él va a decir que valor 1 y valor 2 conservan aún los mismos valores porque los parámetros están definidos como por valor. Entonces, después de llamar la función intercambio, esto sería aquí. Al inicio de la función, vamos a colocarle para que se vea intercambio. Y lo mismo, vamos a colocarlo así como está acá, intercambio. Y lo mismo sería después del intercambio. Eso se entiende ya. Listo. Entonces, mira ese efecto que surte aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo digo en la función intercambio aquí que B, ojo, es por referencia? Con ese solo cambio que yo haga allí, vamos a mirar qué pasa en todas las variables. Entonces, ¿qué pasa? 1 y 4, perdón, 4 y 10. Aquí tiene 4 y 10 al inicio de la intercambio, 4 y 10. Después del intercambio, 4 y 10, ¿verdad? Hasta aquí todo va bien, pero me dice, después de llamar la función intercambio en el algoritmo principal, ahora valor 1 tiene 4 y valor 2 tiene 4. Se nos ha perdido el 10, ¿verdad? ¿Y eso por qué sucede? Porque en la función intercambio dijimos que B era por referencia. ¿Qué va a pasar? Lo que yo haga en A no afecta. Dice, A es 10, pero aquí digo, A le signo B. ¿Cuánto es B? 4. Perdón, no, al revés. A es 4. Y B es Y B 10. es 10, exacto. A queda con 10 y B queda con 4, ¿verdad? Sí. Internamente. Pero como B está por referencia, lo que haga con B, que es este cambio, eso va a afectar ¿a quién? A valor 2. A la A. A valor 2. A la variable val 2. Okay. ¿Por qué afecta a val 2?
Porque cuando llegamos a intercambio, el orden es valor 1 y valor 2. Es decir, valor 1 lo recibe A y valor 2 lo recibe B. Como B está por referencia, lo que yo haga aquí con B va a afectar directamente al valor 2. Y entonces, como a B le pusimos el valor de quién, que tenía auxiliar, que era 4, entonces me va a quedar con ese 4 acá. Me lo va a venir acá y me va a decir que ya valor 2 no vale 10, sino que ahora va a valer 4. Y por eso en la ejecución encontramos 4 y 4. Si intercambiamos los parámetros en la función, y yo voy a decir que A por referencia, solo con ese cambio, y si utilizamos los mismos valores, 4 y 10, ¿qué va a suceder? Los dos quedan con 10. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo haga aquí en A va a afectarme arriba en el algoritmo principal. ¿A quién? Al valor 1. ¿Por qué? Porque cuando llamé intercambio dije que el primer parámetro era el valor 1 y ese valor 1 el que recibe es A. ¿Sí? A. Entonces, eso va a suceder, lo podemos ver aquí. Entonces vemos que después de llamar, bueno, aquí, antes de llamar, 4 y 10. Al inicio de la función, 4 y 10. Después del intercambio, 10 y 4. Y en el algoritmo principal, después de llamar la función intercambio, queda con 10 y 10. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en intercambio afecta. Si yo coloco ambas por referencia, en este caso, tanto el valor 1 como el valor 2 se van a ver afectados porque los dos tienen parámetros por referencia. Y eso lo podemos ver aquí. Entonces, si vemos, el valor 1 es 4, el 2 es 10. Al inicio de la función intercambio, 4 y 10. Después del intercambio, tienen 10 y 4. Y después de llamar la función intercambio en el algoritmo, también tiene 10 y 4. O sea que se invirtieron los valores. Teníamos 4 y 10, ahora tienen 10 y 4. Y eso se explica porque ambos parámetros están por referencia. Entonces, eso es lo que conocemos como parámetros por valor y parámetros por referencia. Cuando no se coloca nada al parámetro, se le deja así, es un parámetro por valor, así. También podemos decir que es por valor. No hay problema, le puedo colocar explícitamente que es un parámetro por valor. Pero si no le coloco nada, lo dejo así, se sobreentiende que el parámetro es por valor. Pero dejémoslo como estaba para que nos quede. Bueno, listo. ¿La idea cuál es? Quiero que te quede claro, que entiendas cuál es el concepto de los parámetros por valor y parámetros por referencia. Entonces, no sé si tienes alguna pregunta hasta allí. No, en el momento está claro. Listo. Bien, ¿y no ha llegado nadie más? No. Nadie. Bueno, que no vayan a estar confundidos. No, Porque... porque en el anuncio decía a las 7 y el último encuentro Exactamente. decía a las 8. Exacto. Hoy es 22 a las 7, correcto. Y el próximo sí es a las 8, que es el otro lunes. Bien. No estaba constatando que yo pronto no nos estuviera muy claro. Bien. Entonces vamos a hacer un nuevo ejercicio. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Te lo voy a llamar chat. Para armar aquí chat 4. Chat 4 y este le voy a poner 2 como ejemplo 2. Oye, llegó alguien. Sí. ¿Me lo admite, por favor? Claro que sí. Gracias. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como todos los algoritmos que vamos a hacer de aquí en adelante van a tener las funciones de leer, entonces yo las copio. ¿Sí? Las copio normal, como están allí, me las llevo para el nuevo algoritmo. Y las pego. Entonces ya tengo
la función leer cadena, leer valor, leer cadena y leer carácter. Esos son estándar. Y aquí abajo vamos a crear las funciones. Las funciones adicionales que vamos a necesitar. Y aquí tenemos todo listo aquí. Este sería el algoritmo principal. De momento no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar hacer un ejemplo de programación modular para que se entienda el concepto. Hoy vamos a hacer un ejemplo simple, sencillo, para entender el concepto. Ya vimos parámetros por valor y por referencia. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a utilizar el concepto de modularidad, ya propiamente dicho, con parámetros y todo, para entender el concepto en su conjunto. Para ello, pues, vamos a ingresar dos valores, cualquiera, como hicimos anteriormente, y vamos a hacer un menú que nos haga una operación básica, que nos sume, nos reste, nos multiplique, por ejemplo, y nos divida. Esas 4 operaciones para hacer el ejemplo. Entonces, vamos a empezar con el algoritmo. Entonces, yo voy a decir aquí lo mismo que había dicho ya. Val1, le voy a asignar leer valor y entre paréntesis el mensaje que tiene. Recuerde, leer valor tiene, siempre debo venir a la función a verificar un mensaje, un límite inferior y un límite superior. ¿Cuál es el mensaje? El mismo, digite el valor 1. Así, eso va a ser el mensaje. Vamos a escribir un valor, listo, entre 0 y 100, por ejemplo. Puede ser cualquiera, pero se me ocurrió que entre 0 y 100. Y voy a hacer esto mismo, pero con la variable valor 2. Digite un valor, digite el valor 2 entre 0 y 100. ¿Cierto? Para que nos quede así. Bien. Ya tengo los dos valores. Ahora yo quiero hacer de pronto un menú para que el usuario escoja la operación que quiera hacer, si una suma, una resta, una multiplicación o una división, ¿verdad? Entonces voy a hacer un menú. Listo, vamos entonces a venirme a las funciones adicionales. Voy a decir función, voy a llamarla así, menú. Esta función no va a tener parámetro, ¿sí? Pero sin embargo tengo que abrir y cerrar paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir aquí es escribir. Voy a dejarle una línea en blanco con comillas, comilla. Escribir y voy a decirle. ¿Qué le voy a decir? Voy a decirle 1. Colocarle un título primero. Menú. Oye, estoy seguro que estaban pensando que la clase era a las 8. Menú de operaciones. Menú de operaciones. 3. Ese es un pequeño título. Luego escribir. Entonces voy a decir aquí 1 para sumar. Pero no así, porque me queda feo. 2. Si lo que quiere es restar. 3. Si lo que quiere es multiplicar. Y voy a decirle una última, escribir 4. Si lo que quiere es dividir. Y listo. Ese sería mi menú, ¿verdad? Eso es un menú. Algo sencillo que tiene 4 opciones para sumar, restar, multiplicar o dividir. ¿Qué pasa? Yo necesito llamar esa función. Entonces, me voy al algoritmo principal. Luego de la lectura de los datos, yo quiero mostrar el menú. Y ahí muestro el menú. Listo. Ahora, ya se ve el menú y tengo que poner al usuario que digite
la opción que quiera trabajar. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, operación va a ser igual o le voy a asignar leer valor, porque va a ingresar es un valor, ¿verdad? ¿Qué valor va a ingresar? ¿Un 1, un 2, un 3 o un 4? Entonces, leer valor, ya sabemos que leer valor necesita un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le voy a pasar ahora? Seleccione una opción. Esa va a ser el mensaje que le voy a pasar. Y va a digitar un valor entre 1 y 4. ¿Sí? Repito, el 1 y 4 sale de 1, 2, 3 o 4, que son estas opciones. Como estoy en el menú, él me va a digitar un valor entre 1 y 4. Más sin embargo, cuando ingresé el valor 1 y el valor 2, puede digitar entre 0 y 100. Entonces vemos que podemos utilizar una misma función con diferentes parámetros para según lo que necesitemos. Bien. Entonces ya aquí va a leer valor. Cuando viene a leer valor, él tiene que mostrarme y tiene que digitar un valor obligadamente entre 1 y 4. Y para leer valor 1 y 2, entre 0 y 100. Listo. Ok, ya tengo entonces desarrollado los procesos. Bueno, cuando trabajamos programación modular, cada proceso que vaya a hacer, entonces significa que es una función. Entonces, como tengo 4 procesos que es suma, resta, multiplicación y división, tengo que venir a crear función. Voy a decirle aquí la variable resultado. Me devuelve y voy a llamar esta sumar. Así la voy a llamar. Esta función sumar va a recibir 2 parámetros. Voy a decir valor 1. Puedo utilizar incluso los mismos nombres. Valor 1 y valor 2. Este que está acá arriba, valor 1 y valor 2, va a ser diferente de valor 1 y valor 2 que están acá. El interpretador sabe distinguir cuándo va a utilizar valor 1 de la función sumar o valor 2 de la función sumar con valor 1 y valor 2 del algoritmo principal. Pueden ser igual, pero son distintos. Entonces aquí lo único que voy a decir es que el resultado le voy a asignar el valor 1 más el valor 2. Listo, esa es mi función sumar. Como van a ser similar, yo la voy a copiar. Y ahora en vez de sumar voy a decir restar. Y en vez de más, ahora aquí es menos. Y ya tengo mi función restar. Ahora voy a crear la función multiplicar. Y en vez de más, es por, ¿cierto? Y ya tengo mi función. Y ahora voy a crear la función dividir. Dividir. Aquí hay que tener algo pendiente. Si yo busco la calculadora y yo divido 5 entre 0, por ejemplo, me dice que no se puede dividir entre 0, ¿cierto? Y como yo estoy ingresando un valor entre 0 y 100, es posible que el valor 2 sea 0. Por lo tanto, en la función dividir, yo tengo que validar ese aspecto. Yo voy a decir, si val 2 es igual a 0, entonces, ¿qué voy a decir? Pues en este caso decirle que me devuelva no la división del valor 1 entre 2, sino que me devuelva, por ejemplo, menos 99. Ya les explico. Si no, perdón. Lo escribí como si estuviera programando en un lenguaje. Escribí Lelse. Aquí es, si no, ¿qué pasa? Ahora sí voy a decir aquí es fin sí.
aquí ahora sí le voy a decir que el resultado le voy a asignar el valor 1 dividido entre el valor 2, ¿verdad? Bien. Entonces voy a decir, si el valor 2 es 0, entonces al resultado asignale menos 99. ¿Eso para qué? Es un valor comodín, se llama, que pongo a que me devuelva allí, y como yo estoy programando, pues ahorita más adelante lo voy a utilizar para indicar el mensaje que sale en la calculadora cuando tratamos de dividir cualquier valor entre 0 que me diga que no se puede dividir entre 0. ¿Verdad? De momento lo vamos a dejar así. Entonces, fíjese, por cada proceso que se vaya a hacer, debo crear una función. Dirán, pero es que esto se hace más largo ahora. Bueno, en el ejercicio, como por la simplicidad que tiene, no se ve la importancia, pero en el próximo lunes vamos a hacer el algoritmo que desarrollamos en el encuentro 1, chat 1, el cual tenemos aquí el análisis del problema, ¿sí? Desarrollado. Hicimos este algoritmo en el chat 2, que es este, creo. ¿Sí? Ah, no, este tampoco es. Debe ser chat 2. Aquí está. Este. Entonces vamos a coger este algoritmo basado en el análisis que tenemos allá y lo vamos a convertir en programación modular. Y ahí sí vamos a ver la importancia. Bien. Vamos a cerrar eso. Entonces venimos aquí. Regresamos. Entonces yo le decía que por cada proceso aquí tenemos el proceso de sumar, de restar, multiplicar y dividir. Ya tenemos los procesos. Me voy al algoritmo principal, digo, ya ingresamos el valor 1, ya ingresamos el valor 2, le muestro el menú y insisto, algoritmo es una secuencia de pasos lógicamente organizados. Y cuando digo lógicamente organizados, es que deben ir en un orden lógico. No le puedo cambiar el orden porque si lo cambio tengo resultados no deseados. Entonces hay que tener en cuenta eso siempre. Ya ingresé el valor 1, ya ingresé el valor 2, mostré el menú y aquí el usuario ya seleccionó la opción que va a hacer. ¿Cuál opción? Un 1 si va a sumar, un 2 si va a restar, un 3 si va a multiplicar o un 4 si va a dividir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que validar qué opción escogió el usuario para saber qué operación hacer, ¿verdad? Entonces, voy a crear una función acá abajo que voy a llamar así, validar. Validar y le voy a poner título de operación. Operación. ¿Qué va a recibir o qué necesito aquí? Yo voy a validar aquí para saber qué opción escogió el usuario del menú. Entonces, ¿dónde está guardada? Está guardada en la variable OP, operación, ¿verdad? Pero como voy a sumar, a multiplicar o a dividir o a restar, necesito el valor 1 y el valor 2. Entonces, voy a necesitar tres parámetros. La operación, el valor 1 y el valor 2. Entonces, voy a decir aquí, voy a recibir operación, valor 1 y valor 2. Esta función recibe esto. Y me va a devolver algo, un resultado. Entonces, lo coloco así. Función. Variable de retorno, res. La asignación, nombre de la función, validar operaciones y entre paréntesis los parámetros. Todo por valor. No voy a utilizar parámetros por referencia en este ejemplo porque no lo necesito. Antes que se me olvide. Se debe utilizar con sumo cuidado, con mucha precaución, sin abusar los parámetros por referencia. Solo en caso estricto los debo utilizar. ¿Por qué? Porque estos congestionan la memoria y hace que cuando utilizo indiscriminadamente muchos parámetros por referencia, se congestione y entonces el equipo empieza a tornarse lento, la aplicación, porque la memoria se congestiona. Entonces debemos usar parámetros por referencia muy discretamente.
solo en casos estrictos. Bien, entonces vamos a validar la operación. Entonces yo miro y tengo en cuenta el menú 1, 2, 3 o 4. Eso significa que yo aquí puedo utilizar el condicional según operación hacer. Lo coloco así, me gusta que quede así. Hacer. Ah, ok. Creo que no habíamos hecho no recuerdo, creo que sí, no sé. No recuerdo que habíamos hecho un ejemplo, pero aquí está uno. Yo sé que en el módulo hay varios hechos. Según operación hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuáles son las opciones? Las que tiene el menú. 1, 2, 3, 4. Entonces yo empiezo. Si es 1, ¿qué va a hacer? Una suma. Entonces voy a decir que resultado le voy a asignar y llamo a la función sumar. Y esa función sumar, que la tengo aquí, me espera dos valores, dos parámetros, perdón. Entonces voy a decirle valor 1 y valor 2. ¿Y cuáles son estos valores 1 y 2? Este que está aquí en la función. Este 1 y este 2. ¿Sí? Entonces llamo a resultado y llamo a la función sumar. ¿Qué pasa? Cuando viene aquí a sumar, él recibe el valor 1 y el valor 2 y me dice que el resultado es valor 1 más valor 2. Y me retorna ese valor. Lo que esté aquí, me lo retorna porque aquí tiene la retorno. Y ese valor que me retorna me queda almacenado aquí. Ya tengo el resultado cuando es 1. Ahora cuando es 2. Resultado. Y ahora lo único que voy a cambiar es que ya no es sumar, sino es restar. Y valor 1 y valor 2. ¿Verdad? Listo. Y ya guardo el resultado. Cuando sea 3, entonces el resultado ya no va a llamar a sumar ni a restar, sino a multiplicar. Y los parámetros siguen siendo valor 1 y valor 2. Listo. Cuando sea 4, entonces el resultado va a ser igual y llamo la función dividir. Y voy a pasarle valor 1 y valor 2 como parámetro. Dividir. ¿Qué está mal escrito? Vamos a ver. Ah, hay dos i acá arriba. ¿Sí? Dividir. Entonces, corrijo. No se desesperen, miren, analicen. Entonces yo pude determinar que yo vi que aquí estaba bien, pues me vine a la función y me di cuenta que estaba mal escrita. Listo, ya tengo dividir. Entonces fíjense que ahora voy a llamar la función validar operaciones. Y lo voy a guardar acá arriba. Entonces yo voy a decir, hombre, voy a utilizar una variable cualquiera. Lo que pasa es que aquí como no la hemos definido, pues yo las estoy utilizando arbitrariamente, pero con el análisis del problema ya las tenemos ahí. Entonces voy a decir que resultado le voy a asignar y llamo a la función validar y enseguida me ayuda a validar operación. Y ya sé que la función validar operación tiene operación, valor 1 y valor 2. Entonces, es lo que yo voy a escribir aquí. Open, que es la opción del menú, valor 1, que fue el valor 1 que ingresamos, y val 2. Listo. Ya tengo. Ya entonces, el orden lógico es ingreso el valor 1, ingreso el valor 2, muestro el menú, el usuario selecciona la opción, realizo la operación según la opción que el usuario determinó y ahora debo mostrar resultado, ¿verdad? Pero no lo voy a mostrar en el algoritmo. Debo crear una función, la voy a llamar mostrar resultado. Así la voy a llamar. ¿Y yo qué quiero mostrar? Pues quiero mostrar el valor 1 más la operación más el valor 2 igual al resultado. Entonces voy a necesitar la operación para saber qué operación fue la que escogió el usuario, el valor 1,
el valor 2 y el resultado. Eso es lo que necesito. Porque voy a mostrar un mensaje personalizado. No lo voy a entregar, no lo voy a mostrar como uno diría aquí, por ejemplo, 7 más 5 igual 12. Y me quedaría así. Yo voy a mostrar lo mismo. 7 más 5 igual 12, pero lo voy a mostrar no debajo del 12, sino al frente. O cuando diga 7 por 5, me diga 35. Exactamente como está aquí, lo voy a mostrar. ¿Sí? Entonces voy a decir aquí. Voy a volver a utilizar el según este y me lo voy a copiar para no tener que escribirlo. Porque lo voy a necesitar. Lo que voy a borrar es esto. Entonces voy a decir, si es 1, voy a decir, escribir. ¿Qué va a escribir? Bueno, voy a mostrar el valor 1, coma, abro comilla, un espacio y muestro el símbolo más. ¿Por qué entre comillas? Porque es un mensaje y cualquier mensaje que quiero mostrar debe ir entre comillas. Coma, val 2, coma, y el otro mensaje es igual. Coma y resultado. Eso es para la suma. Y esto mismo me va a servir entonces para la multiplicación, para la resta, perdón. Aquí simplemente voy a cambiar el símbolo más por menos. Y en la multiplicación me sirve lo mismo y voy a cambiar. Profesor, le quedó pegado. Hola. Hola, hola. Profesor, se le cayó el internet. Parece. Ah. Profesor, muteado. No se le escucha. Bueno, hola. Allí sí. Sí, ahí sí.
Listo, qué pena. Bueno, les contaba que tuve una falla en el sistema. Me salió un error que nunca he visto. El equipo se reinició automáticamente. Una pantalla verde con un error. Ya se me olvidó, no tomé ni el pantallazo. Un error expected en el kernel, no sé, algo de Windows 11. No sé qué fue. Vamos a ver a dónde quedé. No había guardado nada de esto. Algoritmo, chat sin título. No, este no es. No, ese no es. Vamos a ver si yo había grabado, creo. Vamos a ver. Si no, toca repetir todo el algoritmo. Vamos a ver. Vamos a ver. Docencia por acá, porque por ahí no me lo recuperó. Estamos aquí. No, yo no había guardado nada. Cero código, no había guardado nada. Tocó de nuevo. Bueno. Chat 4, ni manera. Raya 2. Lo primero que les di era que copiáramos las funciones de entrada de datos, que son las funciones para ingresar, funciones para lectura de entrada de datos, leer valor, leer cadena y leer carácter. Bueno. Lo otro que habíamos hecho era este. Habíamos ingresado dos valores, valor 1 de 0 a 100 y valor 2. Lo otro que habíamos hecho era que vamos a crear las funciones adicionales que necesitamos. Entonces, funciones adicionales. Y habíamos creado la función menú. Y en el menú lo que íbamos a decir era escribir una línea, escribir, habíamos dicho, yo creo que había dicho aquí, menú de operaciones. Vamos a ver si yo recuerdo todo lo que había hecho. Aquí había quedado de escribir. Habíamos dicho, 1 era sumar, escribir, 2 era restar. Había dicho escribir, 3 era multiplicar. Y hemos hecho escribir, 4 era dividir. Listo, hasta ahí íbamos. Entonces ya teníamos la función menú. Y nos veníamos aquí debajo de leer y decíamos menú. Vamos a guardar ahora sí. Entonces chat 4.2. Y que sea tipo PCI según código. Listo. Ya teníamos el menú. Luego con el menú les decía que teníamos que hacer las funciones para cada proceso. Habíamos dicho función sumar. Menos mal, son súper fácil. Valor 1, valor 2, y esa variable me va a retornar algo en el resultado. Así había dicho. Y aquí decía que el resultado le iba a asignar valor 1 más el valor 2. Listo. Esta función yo la había copiado y ya decía que aquí era restar. Cambio el nombre por restar y lo único que voy a cambiar aquí es el símbolo menos. Ahora iba a llamar esta multiplicar. Y lo que vamos a cambiar es el más por el por. Y vamos a hacer la función dividir, que es la más compleja. Dividir. Y habíamos aquí dicho que si el valor 2 era igual a 0,
Entonces, resultado le vamos a asignar menos 99. Si no, el resultado, me quedó acá, que es este, lo iba a dividir valor 1 entre valor 2. Guardo. Para que no se me vaya a cerrar. No sé por qué no lo había hecho, se me había olvidado. Bueno, ya tenemos las operaciones. Entonces tenemos el valor 1, el valor 2, el usuario. El usuario ahora va a seleccionar la opción. Entonces decimos que operación, le voy a asignar y le voy a decir aquí leer valor. ¿Y cuál era el mensaje? Le habíamos dicho seleccione una operación o una opción, creo que era que le había dicho, una opción. Bueno, el mensaje es lo de menos. Una opción y digo que era 1,4. Pues repito 1,4 por el menú porque tiene 4 opciones. Listo. Ya el usuario tiene operación. Y aquí entonces decíamos que había que validar qué operación había hecho el usuario. Y por aquí vamos. Entonces veníamos a hacer la función. Eso me va a devolver algo. Y se llama validar operación. Así lo había llamado. Y habíamos dicho que se requiere el parámetro operación, la operación, sí, la opción que el usuario escogió, el valor 1 y el valor 2. Listo. Y aquí habíamos dicho que íbamos a utilizar un según. Operación hacer. Y vamos a decir que si era 1, el resultado le íbamos a asignar y llamábamos a la función sumar. Y a esa función le pasaba el valor 1 y el valor 2. Si era 2, lo voy a copiar para andarme más. Ya no voy a llamar sumar, sino a restar y le paso los dos valores. Si era 3, voy rapidito, pero ya te lo habíamos explicado. Aunque si alguien tiene duda, me indica. Multiplicar. Y si era 4, era dividir. ¿Cierto? Así. Entonces tenemos que, ya tenemos resuelta validar operación. ¿Sí? Entonces yo me había venido aquí y había dicho que el resultado lo iba a guardar. Llamo la función validar operaciones. La tilde. Vamos a quitarle esa tilde porque eso a veces genera error. No es bueno dejarla con tilde. Y la voy a quitar acá. Validar operación. Ya por costumbre pues tildo las palabras. Entonces ya tengo validar operación. Y aquí estábamos haciendo lo último, que era cuando decía que íbamos a mostrar el resultado. Y vamos a crear una función que llamábamos así. Función mostrar resultados. Sí. O mostrar operaciones, creo que era que le habían dicho. Mostrar operación. Así era que la había llamado. Mostrar operación. Bien. Les decía que aquí íbamos a tener la operación, el valor 1, el valor 2 y el resultado. Entonces vamos a manejar aquí los cuatro variables. Operación, valor 1, valor 2 y resultado. Y le había dicho que íbamos a utilizar el según. Otro Z, perdón. Casi que lo daño otra vez. Y ese según, voy a pegar aquí. ¿Vio? Voy a volver a copiar y lo voy a pegar. Listo.
Entonces aquí he dicho, cuando es 1, entonces lo que voy a hacer es escribir. No sé por qué no completo aquí. Escribir. Y ya he dicho, el valor 1, coma, entre comillas, más, con un espacio adelante y atrás, para que no se pegue, coma, valor 2, coma, entre comillas, con espacio adelante y atrás, el igual, coma, resultado. Listo. Este es el primero. Y voy a copiar esto simplemente y pego aquí. Cambio el más por menos y todo está resuelto. Cambio el más por y aquí es donde viene justo aquí íbamos cuando se bloqueó esto. Si es división, recuerden que cuando es división yo puedo tener menos 91, menos 99 o el resultado del valor 1 entre el valor 2. Entonces yo voy a decir aquí, si resultado es igual a menos 99, entonces, y ahora donde voy a decir, escribir. Voy a mostrar el mensaje de error. ¿Sí? No importa que allá no esté. Digo error. No se puede dividir entre, pero vamos a quitar ese mayúsculo, eso suena feo. No se puede dividir entre 0. Este sería el mensaje que yo voy a dejarle al usuario. Lo voy a poner así. Listo. Ese sería el mensaje que él va a ver. Y aquí digo, si no, entonces ahora sí le voy a colocar la operación. Guardamos. Entonces ya tengo mostrar operación. Me voy acá y le digo aquí que me muestre la operación. Y debemos tener listo ya nuestro algoritmo. Probemos a ver. Lo ejecutamos. Vamos a expandir un poco aquí. Listo. Valor 1, vamos a decir, vamos a trabajar el 4 como lo vinimos acá y el 10 inicialmente. Una suma, por ejemplo, cojo la opción 1 y me dice 4 más 10, 14. Y finaliza, ¿cierto? Ok, vamos a darle a este algoritmo más funcionalidad porque nos queda muy simple. Vamos a hacer de que el usuario pueda repetir y escoger otra operación con los valores ingresados y que no se salga. Entonces yo voy a utilizar aquí un repetir hasta que todo lo que está, bueno, vamos a decir aquí hasta que mayúscula, voy a utilizar exactamente lo mismo, mayúscula de OP, OP es distinta operación, sea igual, y voy a utilizar N. Ahí. Es más, se me ocurre algo. 1 sumar 2 y 3 multiplicar, no, dejémoslo así. Hasta que mayúscula de peso igual a N. Y voy a hacer lo siguiente. Ese menú y todo lo que está hasta mostrar lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí dentro del ciclo. ¿Sí? Me queda en repetir hasta que digo menú, leer, valor, validar y mostrar. Entonces aquí lo que voy a decir es siguiente. Una variable cualquiera siguiente le voy a asignar. Le voy a decir aquí leer cadena. Sí, para leer leer carácter, perdón. Leer carácter, no cadena, porque no voy a leer carácter, sino cadena y no carácter. Entonces voy a decir aquí, me voy a la función leer carácter, ¿qué tiene? Un mensaje, un parámetro C1 y un parámetro C2. Entonces eso es lo que voy a pasarle. Un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dice, desea realizar
otra operación y le voy a colocar aquí un mensaje que diga sí o no para que me responda. Le voy a colocar así. Bueno, yo le voy a colocar la comilla, coma, ¿y qué debe responder él? S o N. Esos son los caracteres obligatorios que está esperando la función aquí, en C1 y en C2, ¿sí? En L. Entonces, ya está, y está que mayúscula operación igual a N. Entonces, probémoslo aquí y volvamos a ejecutar. Entonces voy a decir 4 y 10 utilizando lo mismo. Digo uno que voy a sumar y me dice que 4 más 10 igual a 14. Me dice, desea, vamos a cambiar esa E mayúscula. Me dice, ¿desea realizar otra operación? Si yo le digo S de sí, entonces me muestra el menú, miren, ahora voy a restar 2. Me dice 4 menos 10 menos 6, eso es perfecto, le digo que sí. Voy a multiplicar con 3, me dice que 4 por 10 es 40, eso es perfecto, le digo que sí. Y le voy a decir 4 dividir. Y me dice que 4 entre 10 es 0.4, o sea que todo está perfecto, le digo no. Perdón. Selección. ¿Por qué? A ver, algo está mal validado, diremos. Repetir la variable que dijera siguiente, mire, aquí está el error. Utilice siguiente y aquí utilice OP. Entonces, tengo dos opciones. Cambio aquí siguiente por OP o cambio esa OP por siguiente. Vamos a cambiarla acá. Guardo. Y ejecución finalizada me toma enseguida el valor. Listo, ahí terminó. Eso es lo que tenemos que mirar. Pero vamos a seguirle dando más funcionalidad. Bueno, vamos a ejecutarlo primero aquí. Mire, voy a tomar cualquier valor, 10 y 0, para probar que dividir 4. Entonces ella me dice, error, no se puede dividir entre 10, mire. ¿Sí? Si digo sí, entonces yo puedo sumar. Y 10 más 0 es 10, digo sí. Puedo restar con 2 y me dice que 10 menos 0 es 10. Le digo que sí. Puedo multiplicar, mire. 10 por 0 es 0. Le digo no y ahí finaliza. Listo. Eso está perfecto. Pero vamos a darle un poquitico más de funcionalidad. Vamos a que el usuario no se salga, sino que el usuario pueda voy a utilizar otro repetir hasta que ahora sí voy a utilizar la variable mayúscula. Ahora sí voy a utilizar OP. Es igual a N. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cortar todito, desde el valor 1 hasta el fin de mientras que está aquí, y lo voy a meter dentro de ese ciclo. O sea que ya vamos a tener un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces tengo aquí. Y aquí está, termina este. Y cuando él salga de aquí, entonces voy a decirle escribir, perdón, OP, le voy a asignar, voy a decirle leer carácter nuevamente. Mire que voy a utilizar 2 veces la función leer carácter, pero ahora el mensaje es distinto. Desea ingresar nuevos valores. Y voy a copiarme esto para no tener que escribirlo, porque es lo mismo. Nuevos valores, aquí está mal escrito, perdón, control Z. Nuevos valores. Sí o no. Y listo. Sería eso en total lo que tengo que hacer. Hasta que OP y le OP. Perfecto. Pero se le puede como adicionar un borrar pantalla para que quede todo limpio desde el principio, ¿no? Bueno, si quiere podemos venir aquí arriba, borrar pantalla. Listo. Para que borre todo.
cuando vengamos acá arriba. Listo. Ejecutamos. Bueno, estaba en ejecución. Pero paso a paso nos demoramos mucho. Aquí. Entonces decimos, vamos a utilizar cualquier valor. 45, 17. Y tenemos el menú. Entonces yo puedo probar 1, sumar. Sí, 2, restar. Sí. 3, multiplicar. Sí. 4, dividir. Y ahí nos está dando mucho serial. Vamos a hacer algo. Vamos a poner, a ver si me acuerdo, a veces se me olvida. Donde estamos mostrando la división. Te va a decir que esto es redondo. Resultado por 100 entre 100. Guardo. Perfecto. 2,65. Eso es. Ya está. Entonces aquí, ¿desea realizar otra operación? No. Desea. Otra vez me quedó el desea. Se ve feo. Ahí nuevamente. Desea. Dice, ¿desea ingresar nuevos valores? Sí. Y mire que ya no tengo que volver a correr el algoritmo, sino que ya puedo ingresar nuevos valores. 21,0. ¿Puedo sumarlo? Sí. ¿Puedo restarlo? Sí. ¿Puedo multiplicarlo? Sí. Y cuando llego a 4, que es dividir, me dice que es error, no se puede dividir entre 0. Le digo que sí. Bueno, le dije 1. Le digo que no. Y le voy a decir que sí. O le voy a decir aquí que sí, sí. Decir que sí. Entonces, digite un valor. ¿Qué pasa si yo digito 101? Él no me lo va a aceptar porque está entre 0 y 100, ¿verdad? Entonces no pasa. 56. Lo mismo digo acá. ¿Qué pasa si digo -1? Me dice error. Debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 100. No permite, digo 21. Ya puedo sumar. ¿Qué pasa si yo digo 7 aquí? Me dice, error, debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que 4. No me deja. O sea que en este momento ya tenemos validadas todas las entradas de datos. No era como lo estábamos diciendo inicialmente, que permitía pues cualquier dato. Aquí ya no. Y debo hacer exactamente. Si le digo, aquí si le digo F, por ejemplo, me dice error, debe ser SON y no me deja pasar, ¿sí? Hasta que digite SON. Entonces aquí le digo no. Y lo mismo pasaría acá. K, error, P, error, hasta que digite N. Listo. Como vemos entonces, ya tenemos el algoritmo. ¿Qué es la idea? Pues la idea de hoy era entender la funcionalidad de la programación modular. Es decir, que cada cosita que vamos a hacer, cada acción que se vaya a hacer necesita de una función. Entonces tenemos las funciones para ingreso de datos, leer valor, leer cadena, leer carácter 3. Esta la podemos copiar, reutilizar, no hay problema. Las funciones adicionales, pues, queríamos mostrar un menú, se diseñó un menú. Las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, con su respectiva validación. Una función para validar la operación que el usuario seleccionó y hacer la respectiva operación. Una función para mostrar el resultado según la operación seleccionada. Y listo. Eso es todo lo que tenemos. Y lo que vamos haciendo entonces en el algoritmo principal, pues ya vimos que queríamos darle mayor funcionalidad. Utilizamos 2 ciclos repetir. El primero, para preguntarle si quiere ingresar nuevos valores. Pues el usuario va, ingresa el valor 1 y el 2, muestra el menú, se le pide que seleccione la operación que desea realizar, se efectúa la operación, se muestra el resultado y le pregunta que si quiere seguir haciendo más operaciones.
Si el usuario dice que sí, pues se regresa a este ciclo y realiza el proceso. Si el usuario dice que no, le pregunta si desea ingresar nuevos valores. Si el usuario dice que sí, regresa acá, borra la pantalla y continúa el proceso. Y esto es repetitivo hasta que se responda no. Esa en síntesis es la estructura. Significa que a partir de hoy y para el foro 3, los ejemplos deben estar en programación modular. ¿Sí? A partir de hoy. Este realmente es el concepto de programación. Como les comentaba antes, pues al principio lo que habíamos hecho era aprender el manejo de las estructuras. ¿Cuál es? La entrada, la salida, la asignación, el condicional sí y los ciclos, ¿verdad? Ya hoy empezamos a ver la verdadera, porque esto que hemos hecho aquí es programación modular. Las funciones se conocen como métodos en programación orientada a objetos. Y ya, además de variables en parámetros, también podemos pasar objetos, vectores, matrices, etcétera. Pero eso depende ya del lenguaje, pero en este momento no nos interesa sino manejar el concepto de lógica de programación y lo hacemos únicamente con variables. Aquí pues me gustaría saber si tienen alguna duda, inquietud. Que me preocupa que veo muchas personas, muy pocas personas asistiendo a los encuentros sincrónicos, no ven los videos, luego vienen los trabajos y uno encuentra pues cosas indeseables. De verdad que hoy me sentí muy triste cuando califiqué esa actividad 2 porque pésimos análisis, tengo que decirlo así, mal hechos, un programa tan sencillo que requería un poquitico de sentarse a analizar con calma el ejercicio y siento que les falta. De verdad, están con un nivel de competencia bajo en el análisis de problemas. Y si ustedes no aprenden a analizar y a ordenar sus ideas, sus análisis, créanme que es muy difícil que aprendan a programar adecuadamente. Podrán tirar código, pero no programar adecuadamente, funcionalmente, porque un software que no tenga una lógica adecuada, pues primero, su funcionalidad es deficiente. Segundo, hay código innecesario que vuelve largo innecesariamente con muchas líneas de códigos que no se requieren, las validaciones son apropiadas y bueno, eso tarde que temprano termina en que la aplicación se reviente, se vuelva lenta y no al final cuando maneja muchos datos no genere la información deseada, en fin. Entonces, no sé, triste porque yo digo, bueno, o sea, he hecho el esfuerzo, estoy haciendo un encuentro sincrónico por semana, estoy explicando cada tema y yo esperaría que ustedes practicaran más, resolvieran. En el transcurso de la semana nadie me escribe para preguntarme, profe, vea, yo tengo esta duda, quiero hacer nadie. La gran mayoría, creo, asumo, por lo que he visto, resuelve el problema el día domingo, quizás en hora de la tarde corriendo para mandarlo, montarlo antes que cierre la plataforma. Y si es así, no me equivoco, es grave. Grave porque lógica de programación y programación no se aprende viendo un video ni asistiendo a una hora de clase como la que hacemos, sino practicando y resolviendo ejercicios. Yo dejé un listado, hay 30 y pico de ejercicios. Nadie me ha dicho, profe, yo revisé estos 4 o 5 ejercicios. ¿Me los puede revisar y me ayuda a ver si están bien o no? Nadie. Pues no están estudiando. Si no estudian, si no practican, si no se equivocan y vuelven a corregir y vuelven a hacer, y ustedes miran el análisis y lo revisan y lo prueban, si no lo hacen, es imposible que puedan aprender a programar. Yo me puedo esforzar aquí, les explico, les hago, pero ustedes tienen que poner de su parte. Hay que leer, tienen que leer los documentos de estudio. Si no los leen, es imposible porque no tienen la parte conceptual. Yo vengo a explicarles la teoría y como hice hoy, pero rápidamente porque asumo
que ya ustedes estudiaron el documento, lo revisaron. Nadie me ha hecho una pregunta del documento, profe, yo no estaba leyendo, estudié esto y no entendí esta parte, ¿me la puede explicar? Nadie. Entonces asumo que ni siquiera han leído o alguno ha leído, pero no, si tiene duda, no lo ha expresado, en fin. Entonces sí es grave, grave. Si yo no diera la posibilidad en este momento de que se hiciera la actividad complementaria, el 100% del curso estuviera perdiendo. De verdad que sí. Porque a mí me gusta que corrijan, porque uno cuando corrige, yo les muestro el error, ustedes ven, corrigen, algo queda ahí de aprendizaje, pero no es total. Hay que seguir estudiando, hay que seguir practicando, porque esto es como las matemáticas. Usted no aprende a factorizar, no se aprende los 10 casos de factorizaciones si usted no hace ejercicios. Viendo un video o viendo la explicación del profesor, usted lo entiende, pero no es capaz de mecanizar los pasos hasta que usted no se sienta y empieza a resolver ejercicios. Exactamente la programación. Es igual. Entonces, yo los invito, de verdad, sé que estamos ya a muy pocos días de finalizar, ya nos quedan, estamos en la semana, vamos a ver, estamos en la semana 4, estamos ya finalizando, si estamos en la semana 4, estamos a mitad de curso, ¿verdad? Semana 4 de 8. Empezamos el día de hoy. Y yo miro las calificaciones de esa actividad 2 y quedo muy triste. De verdad, muy triste porque asumo que no se está entendiendo o yo no estoy explicando bien o es que no están estudiando. Y yo creo que me voy por esa parte. No le están dedicando el tiempo. Yo entiendo que trabajen, porque todos trabajen, pero no es la excusa. Vea, jóvenes, yo estudié como ustedes están estudiando en la Católica del Norte. Yo soy egresado del programa de Ingeniería Informática, promoción 2006 de la Católica del Norte, estudiantes como ustedes. Y yo trabajaba. Yo trasnochaba el fin de semana, me tenía que dedicar a estudiar, a resolver. Y de verdad que es un sacrificio que uno tiene que hacer. Hay que sacrificar algunas cosas. Un poco la familia, un poco los amigos, la novia, el novio. Es que toca, si usted quiere ser un buen profesional. Toca sacrificar y posteriormente vendrá la recompensa, ¿verdad? A eso. Pero créanme que necesitan cambiar el chip. Necesitan cambiarlo, necesitan centrarse más en sus estudios porque de lo contrario, y no solo con este curso, van a encontrar semestre a semestre, curso tras curso, pues esas dificultades. Y como les digo, si yo hubiese sido estricto, pues hoy, créanme que estaría el 100% casi que perdiendo el curso. Miro la actividad 2 y veo 2.5, y aquí una recuperación 2, 2.5, 2.5, esta 3.5, 3.5, 2, ya hay un 5 en recuperación, 2.5, algunos no las he entregado, mire, 2.5, 3.5, 2.5, 3.5, 2, 2, 2, 2, 1, esto sí me dolió, no se ha hecho nada, 2, y muchos no la han entregado, hay ceros. No sé si estos cero es que ya tiraron la toalla, no sé, yo diría que si algunos sí, por ejemplo, este no ha presentado ninguna, este no ha presentado las últimas dos, este las últimas dos, la primera y la última, de ninguna, entonces veo un poco de allí de deserción ya. Yo he intentado hacer lo mejor posible. De confianza le pregunto, pues hay algo que no esté funcionando, cuéntenmelo, díganmelo, lo mejoramos en estas 4 semanas, todavía hay tiempo, pero sí necesito que ustedes también se esfuercen un poco más. Micrófono abierto para que quiera aportar y participar. Adelante. No, profe, yo le quiero agradecer porque la verdad usted ha sido muy, pues ha explicado paso por paso, ha repetido cada vez que le pedimos explicación, también nos ha retroalimentado a nivel correo. Yo creo que sí, es verdad que nos falta más a cada uno. Ok, Karen, gracias. ¿Alguien más?
Profe, no, pues yo de pronto le participo ahí. No, yo, pues al igual que la compañera, pues yo creo que pues usted nos ha dado muy buenas oportunidades, la metodología es muy buena, los ejercicios son muy, pues a mí me parecen incluso muy claros, muy oportunos también para entender pues como la temática. No, pues yo creo pues que en mi caso, pues en la última sí me sorprendió un poquito la calificación, de pronto pues usted nos dio también la oportunidad también de volvérsela a mandar, incluso hoy le volví a mandar una última correccioncita que usted nos dio pues como opción. Profe, no, yo qué le digo, no es que sea tampoco de pronto a veces siempre falta pues como dedicación, uno también le dedica, a veces pues simplemente pues no se va por donde es, ¿cierto? A veces también uno comete los errores, pero yo creo que así como usted nos está dando la alternativa también, de pronto de retroalimentarnos y de volver nuevamente como a pensar, nos aporta sus puntos de vista. No, profe, pues la metodología que usted nos está llevando es más que suficiente, ¿cierto? Yo creo que nos ha logrado transmitir muy bien la temática y pues al menos por mi lado yo sí le quiero pues como transmitir ahí pues incluso el agradecimiento pues por la última oportunidad también que nos dio y pues la verdad aprendimos bastante, pese a que al principio pues de pronto estrella un poquito con la nota, termina uno aprendiendo mucho pues de todos modos volviéndolo a enviar. Ok, Jaime, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, a mí también me gustaría darle las gracias porque, pues sí, usted es muy dedicado a lo que está haciendo y también explica muy bien paso por paso cada actividad. Y cuando uno le pide una ayuda, está ahí disponible y pues por eso, pues gracias, profesor. Nos falta un poquito más de dedicación, sí, en parte mía, sí me falta un poco más de dedicación. Vale, Juan, vale. Bueno, chicos, no sé si hay alguien más, pero de verdad quería hacer esta reflexión. Y a mí me preocupa que hoy solo tenemos 5 estudiantes aquí. Y si yo miro, pues, el curso tenemos 27 estudiantes inscritos, ¿verdad? Significa que no me está llegando ni siquiera un 30-40% de asistencia. Los encuentros están programados desde el inicio del primer día. No sé si por cuestiones laborales o qué, pero bueno. Lo importante es que está el video. Mañana se los comparto como siempre. Y si no pudieron asistir, yo esperaría que vieran el video en diferido porque el trabajo 2 va a quedar disponible. Se va a hacer bajo este concepto de programación modular. Es el mismo ejemplo, el mismo problema, perdón, de la actividad 2, en la cual estamos haciendo el análisis del problema, pero ahora desarrollar el algoritmo en PCI de acuerdo con el problema realizado en la actividad 2, aplicando programación modular, funciones, procesos, parámetros por valor y referencias, ¿sí? Entonces vamos a aplicar este concepto de la programación modular. De hecho, entonces el día lunes, próximo lunes, que es el 29, vamos a tener nuestro quinto y último encuentro sincrónico, según la programación, a las 8 p.m., donde vamos entonces a programar el problema que hicimos en el encuentro sincrónico 1, que luego en el 2 hicimos el algoritmo secuencial, ahora lo vamos a hacer modularmente. Y aquí va a cobrar aún más importancia el análisis del problema, porque sin el análisis es muy complicado, muy difícil que yo pueda determinar cuáles son los procesos o las funciones más bien que voy a requerir programar para resolver mi ejercicio de una forma adecuada. Entonces, en este punto, el análisis del problema cobra mayor importancia aún y lo vamos a ver, como les comento, el próximo lunes. Bien, chicos, pues de mi parte sería todo por hoy. No sé si alguien quiere aportar o tiene alguna inquietud final. Los escucho.
No, profe, nada. Listo, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, chicos. Entonces, dejemos por hoy aquí. Tenemos ya 2 horas porque el encuentro empezó a las 9. Bueno, realmente empezamos 9:10 únicamente con un estudiante y bueno, ahí se agregaron ustedes y ya nos pusimos. Pero tenemos 2 horas ya. Entonces, podemos dejar el día de hoy aquí. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes, entonces, 8 p.m. Feliz noche. Que descansen. Gracias. Hasta luego. Que descansen. Gracias, profe. Bueno, gracias.